Hola, mi nombre es Marina. Hace más de un año subí un vídeo explicando mi experiencia estudiando el grado medio de auxiliar de enfermería y en ese vídeo dije que probablemente subiría otro vídeo explicando mis prácticas en el hospital. Ese vídeo nunca llegó. Entonces hoy estoy aquí, después de más de un año, para explicar mis prácticas en el hospital en el servicio de maternidad y pediatría como auxiliar de enfermería. Antes de nada, quiero explicar que las prácticas hay bastantes periodos, bueno, no, hay dos, no, que mi cabeza colapsa. Está de septiembre a diciembre o de diciembre a junio creo que es, no lo sé. Y luego puede ser o de mañanas de 8 a 3 o de tardes de 3 a 9. Es que no lo sé, porque yo iba de septiembre a diciembre de 8 a 3. Lo primero que quiero explicar es que llevar a las prácticas, porque si tu periodo es de septiembre a diciembre estás como todo el verano pensando qué puedo llevar a las prácticas, qué no puedo llevar. Yo los primeros días y siempre en plan, yo llevaba el carnet identificatorio con un collarcito, me lo ponía cuando llegaba. Luego también llevaba las mascarillas porque yo hice las prácticas de septiembre a diciembre de 2022, entonces llevaba mascarillas porque eran obligatorias. Llevaba un boli con muchos colores por si acaso para apuntar cosas y tal. También llevaba una libretita para apuntar anotaciones, cosas que te decían las auxiliares, las enfermeras, esas cosas. Yo elegí dar las prácticas en un hospital privado. Entonces tenías que llevar tu propio uniforme. En mi caso era un uniforme con el escudo del colegio en el bolsillito. Y pues aparte del uniforme también unas zapatillas blancas o unos zuecos blancos. Y yo no llevaba nada más encima, llevaba la libretita en el bolsillo, llevaba mi collar con mi carnet identificatorio, llevaba el boli aquí enganchado y ya está. En mi caso podía elegir hacer las prácticas en un hospital tanto privado como público, pero a mí me dijeron que si elegía este hospital podía elegir el servicio, dependiendo la nota. Y como yo sabía que tenía bastante nota, elegí el centro privado porque aparte de que estaba más cerca de mi casa, lo elegí para poder elegir el servicio de maternidad y pediatría. Entonces, mis prácticas fueron en maternidad y pediatría y os voy a explicar mi experiencia en ese servicio. Yo empezaba los días llegando al hospital a las 8. A las 8 tú te ibas al baño, te cambiabas con tu uniforme, con tu collarcito, con tu todo y salías. Y estaba ya la auxiliar con un carrito con todos los desayunos que nos iba a tocar repartir esa mañana a las 8 porque los desayunos se daban a las 8. Para entregar los desayunos tú tenías que revisar que el paciente no fuera intolerante, no fuera celíaco, no fuera alérgico y tenías que revisar pues su menú, que estuviera todo bien por si acaso antes de entregárselo. Los pacientes muy probablemente estaban durmiendo, tú entrabas a la habitación en silencio y se lo dejabas al lado en la mesita. Luego había que esperar a que los pacientes desayunasen. Entonces, para amortizar ese tiempo, lo que hacíamos mi compañera de prácticas de auxiliar y yo era ir al ordenador a ver los pacientes que habían ese día. Y cogíamos nuestra libretita, un post-it o lo que fuera, un papelito, y apuntábamos ahí los pacientes que ese día necesitaban un cambio de cama, los que necesitaban una higiene, los que necesitaban un biberón para el bebé, esas cosas. Y así luego, conforme las fuéramos haciendo, ir tachándolas. Mientras tanto, normalmente las de prácticas de enfermería iban pasándolas constantes. Había días que no la pasaban ellas y la pasábamos nosotras, porque ellas tenían que hacer curas, un ingreso o algo. Entonces nosotras íbamos a pasar las constantes. Y ahora os voy a explicar un poco sin ningún orden, porque había días que lo hacíamos a unas horas y otras a otras, un poco lo que hacíamos cada día, todos los días, diariamente, lo que sí o sí hacíamos todos los días. Sí o sí todos los días hacíamos las camas de los pacientes que ese día habían dormido allí o que estaban con la cama manchada o la cuna manchada. Tú lo que hacías era ver si estaba despierta, llamar a la puerta y decir, ¿puedo venir a hacerle la cama? No sé qué. Tú ibas y le hacías la camita. Normalmente eran pacientes que se podían levantar, entonces era una cama sin paciente encamado. Pero si era un paciente encamado, íbamos a hacerle la higiene y mientras le hacíamos la higiene, cambiábamos las sábanas. También todos los días teníamos que ir al paciente a la habitación a preguntarle el menú del día siguiente en el caso de que se fuera a quedar un día más, preguntarle la comida que quería, la cena que quería para el día siguiente y también la merienda de ese día. Luego
teníamos que ir al ordenador y apuntar en una aplicación que se llama como DieTools, algo así, que era horrible porque nunca iba, y apuntar ahí el menú. Obviamente siguiendo todos los respectivos datos del paciente, porque si era alérgico a algo, no puede comer a lo mejor lo que tenía el menú, tenías que ponerle una cosa aparte. Todos los días también teníamos que repartir desayunos y comidas y, al igual que repartirlos, coger las bandejas y dejarlas otra vez en un carrito que había, que se bajaba el ascensor y luego cogían las de cocina. Al igual que un paciente adulto tiene que comer, obviamente los bebés y los niños tienen que comer. Entonces, a los recién nacidos que no comían leche materna, lo que hacíamos era prepararle nosotras los biberones con una pauta, depende del tiempo que tuviera el bebé, pues le ponías más leche o menos leche. Entonces era nuestra función. También, si un bebé estaba con leche materna y no cogía el peso que debía, nosotras le preparábamos un suplemento que se hacía con leche hidrolizada y en vez de darle en biberón el alimento, se lo dábamos como en una jeringuillita. Durante el día, la enfermera tenía que darle como medicación a los pacientes a X horas y siempre antes de esas horas ella te pedía a nosotras o a las de enfermería o las de prácticas de enfermería que le tomásemos las constantes al paciente antes de darle la medicación. A veces íbamos nosotras. Normalmente a un adulto tú vas a la habitación con un carrito de constantes en el que llevaba pues tensiómetro, pulsioxímetro, termómetro, ¿vale? Pero a los bebés era súper guay y a los niños era súper guay porque en vez de llevarle un pulsioxímetro era como una tirita que a los nenes como que se le ponía en la muñeca o en el dedo y a los bebés en el piececito. Y era como súper guay porque eran como una tirita de juguete, era muy tierno. También durante el día te podía llegar un ingreso y depende si estuviese la de enfermería o nosotras, pues íbamos nosotros a hacer el ingreso o las de enfermería. Y consiste en llevar el carro de constantes, tomarle las constantes en el ingreso, explicarle un poco la habitación. También rellenar un papel en el que pone preguntas típicas tipo el paciente tiene alguna enfermedad crónica, hipertensión, si ha tenido operaciones anteriores, esas cosas. Ahora voy a explicar cosas que yo he hecho, pero que en teoría no son tarea mía, en plan que no son tarea del auxiliar, pero yo he hecho. Por ejemplo, yo he sacado vías, muy poquitas, pero sí que he quitado vías porque me lo han ofrecido y pues he dicho que sí. Yo sé que en hospitales públicos no es normal en las prácticas quitar vías, un auxiliar, pero en hospitales privados sí que es más normal y yo he quitado. También he hecho glucemias y me acuerdo una anécdota súper guay, es que cuando me dijeron de hacer una glucemia a una paciente, yo estaba tipo, qué miedo, qué miedo. Entonces la de prácticas de enfermería que me iba a acompañar me dijo, ¿quieres probar conmigo a hacérmela antes? Y yo le dije, ¿en serio? Porque eso escuece, en plan, es como que te pinchan el dedo y eso escuece. Me dice, sí, sí, tú prueba. Y yo entonces aprendí a hacer una glucemia así, de verdad, con la enfermera de prácticas que me enseñó y luego fui a la habitación de la paciente a hacérsela a la paciente. Es súper guay la relación que hay entre estudiante de prácticas de enfermería y de auxiliar, porque ellas todo el rato, cuando se iban a hacer curas, cuando se iban a hacer pruebas del talón, nos llamaban y íbamos a ver cómo las hacían. Igual que nos enseñaban cosas para que aprendiésemos, era como muy guay. Luego también un día vino una ginecóloga y preguntó, necesito a alguien que me acompañe para instrumentarme mientras yo hago una cura. Y una enfermera dijo, voy yo. Y dijo mi auxiliar, no, 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 que vaya Marina. Fui yo y yo me quedé en plan... Y estuve como media hora buscando las cosas que me pedía la ginecóloga. Quedé un poco mal porque realmente eso no es mi tarea. Y además es que el carro en sí yo no lo rellenaba, entonces yo no sabía dónde estaban las cosas. Y iba como muy lenta y tal. Y la ginecóloga creo que se enfadó un poco conmigo, pero no pasa nada. Lo hice al final bien, aunque lento, pero bueno. Más tareas, a ver. ¿Qué he hecho? Vale, sí. Esto, no sé si estaría al 100% de la enfermera, pero siempre que nacía un bebé, había que ir a su habitación a pesarlo y a medirlo, bueno, y a tallarlo. Y también al alta. Entonces íbamos con un carrito. Es que eran muy monos, porque tú ibas y había que coger al bebecito, ponerlo en el peso, en el tallímetro, medirle la cabecita y sujetarle para poder tallarlo bien. Es que era súper... De verdad,
he visto tantos bebés, tantos nenes. Una cosa que no he dicho antes es que las auxiliares también nos encargamos de hacer el alta. El alta, con eso yo me refiero a ir a la habitación y cambiar las sábanas, desinfectar el colchón y las cosas así más médicas, y ya lo otro pues lo hacen las de limpieza. Y también hacíamos las cunas de los bebés, obviamente, aparte de las camas. También, he dicho los teníamos bebés también, pero bueno, es lo que hay. Las de enfermería y las de auxiliar, un día a la semana, más de uno, siempre que nos traían como un pedido de planta, de farmacia, las gasas, medicamentos y todas esas cosas, y del almacén, había que ordenar el almacén de planta, hacer inventario y esas cosas. Y yo, haciendo el almacén ese, yo me sentía como las de YouTube y las de Instagram y las de TikTok, que están como, a ver, como siempre, como haciendo vídeos de colocando la compra del mes, colocando la compra de la semana, no sé qué, ordenando mi nevera. Pues eso, era como muy guay porque te traía un montón de material y cada material pues tenía como su cajita. Y tú ibas como aquí, aquí, aquí. Y hay un papel en el que ibas tachando si esto está, esto está, esto está. Y luego venía la supervisora y te preguntaba, a ti no, a la enfermera o al auxiliar, si estaba todo, o si faltaban cosas, o si les habían traído cosas de más, y eso. Durante el día también a veces la enfermera te decía, ¿quieres bajarme esta analítica al laboratorio? ¿Quieres ir a la farmacia por este medicamento? Siempre que venía alguien de quirófano, tenías que ir a tomar las constantes. Tú, la de enfermería, depende quién estuviera en ese momento, porque era una planta pequeña en la planta había como una enfermera y un auxiliar. Entonces, depende de quién estuviera libre, iba a ver a la que llegaba de quirófano. También, a los que llegaban de quirófano, después de unas horas, tenías que empezarle como a darles agua, a darles como líquidos, a ver si toleraban bien las comidas, antes de darle pues una comida así más sólida. Es una planta, maternidad y pediatría. Es que yo la tenía como mezclada porque es un hospital pequeño, entonces está como mezclada la planta. Es una planta en la que ves mucha, mucha, mucha sangre, porque las parturientas sangran mucho. Y ves bebecitos, ves a niños malos, que muy pachuchos, que están malitos, y ves mucha, mucha sangre, repito, mucha sangre. Y bueno, ahora mismo no se me ocurren muchas cosas más que explicar, entonces si a vosotros se os ocurre alguna cosa más y tenéis esa duda, me la ponéis en los comentarios y yo os respondo encantada. Adiós.